En primer lugar, agradecer a la biblioteca de la acampada el que me haya posibilitado explicar algo tan relacionado con el 15M como es los procesos asamblearios de nuestra historia, tema en el que yo llevo trabajando quizá 15 años, quizá 20 años, y bueno, el resultado de esos trabajos pues es sobre todo mi libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, que tiene un capítulo dedicado a eso. El lenguaje tradicional llama concejo abierto a la asamblea vecinal aldeana. Es un término que se encuentra difícilmente en los libros oficiales, pero luego explicaré por qué, ¿no? Tiene una enorme tradición en nuestra historia, no solamente en la historia de lo que podríamos llamar Castilla, sino también en Euskal Herria, como allí se llama Batzarre, o incluso también en Galicia, allí se llama Concello Aberto. Hay un libro que yo he tenido la ocasión de consultar hace poco que se llama Concellos Abertos na Limia. La Limia es una comarca de Ourense y es un estudio en gallego muy interesante de la institución del concejo abierto en esta comarca de Galicia. Pero la historiografía oficial esto lo ha satanizado, lo ha ocultado por razones estrictamente políticas. Una vez que se considera que el parlamentarismo, que es un sistema no asambleario por definición, ¿no?, es un sistema delegacionista, pues era el que debía ser admirado y aceptado por la gente, pues toda una parte de nuestra historia se ha condenado al olvido, y a mí me ha correspondido y a más gente pues investigar toda esta parte que no se ha querido presentar. Me asombra mucho cuando cojo algún libro de historia, sobre todo de historia contemporánea, y resulta que la noción de concejo abierto no aparece ni una sola vez. O sea, esto es asombroso, indica hasta qué punto la historiografía académica pues está basada más bien en la apología de la razón de Estado y no en la búsqueda de la verdad, lo cual es lógico porque las instituciones académicas, la universidad, no son nada más que una parte del aparato de Estado. Por ejemplo, publiqué hace poco en Diagonal Cantabria un artículo que yo aprecio mucho porque era muy breve también, que se llama Decir Cantabria es decir concejo abierto. La institución concejil en Cantabria tiene una gran vitalidad, todavía se conserva, y me satisfizo mucho cuando fui allí a una biblioteca, a una librería de Santander. Había en el público una persona mayor que estuvo explicando cómo era la institución concejil en su infancia, cómo funcionaba en su aldea, y ello, bueno, pues fue muy muy interesante. Cuando voy por ahí también me pasó esto en Galicia, en Vigo, en un centro social que se llama Cova dos Ratos. También había allí un hombre que estuvo explicando cómo funcionaba esto, y bueno, pues al ser una experiencia directa de los sistemas asamblearios del pasado, también en parte del presente, aunque el presente ya es muy distinto, pues es muy interesante, porque a veces, sobre todo la gente más joven, cree que esto es una novela o son cosas que nos inventamos o que yo me invento, ¿no? Es mejor que haya alguien que diga yo lo he vivido, yo puedo explicarlo, sé cómo funciona, etcétera, ¿no? Quiero decir también que el día 25 de junio estaré en este pueblo ocupado de Navarra que se llama La Cabe para desarrollar la siguiente charla de título del Batzarre y su complejidad. Batzarre es la expresión en euskera para concejo abierto. Yo he elegido el título porque quiero hacer un análisis muy pormenorizado, hasta donde me dé de sí mis conocimientos de el concejo abierto, más allá de simplificaciones, porque una asamblea es mucho más que una reunión de gente. O sea, es mucho más, muchísimo más, tiene unos componentes que son difíciles de explicar, y puesto que La Cabe, no sé si sabéis, lleva ocupado desde el año 82, era una aldea abandonada, se abandonó en los años 60 y ya funciona, ahora, bueno, pues ya hay una población fija allí de 50 y tantas personas, están naciendo muchos niños y niñas, y por lo tanto allí hay una realidad muy interesante. También en el valle donde está La Cabe pues hay más pueblos, estaré también en Rala, me parece el día 23, hay 6 o 7 pueblos, entonces van a organizar una semana de reflexión sobre lo que es el mundo rural, y dentro de ello pues se situaría mi charla, ¿no? Como os decía, el concejo abierto pues tiene una bibliografía muy extensa, pero no es académica. Hay
textos que tratan de él. Por ejemplo, ahora recuerdo el de autores vivos, quiero decir autores actuales que se podrían traer. Recuerdo sobre todo a Santiago Araúz de Robles, su libro Los desiertos de la cultura, una crisis agraria. Santiago quizá ahora, bueno, pues ande por los 70 y algo años, muy bien llevado, él es abogado. Hizo una investigación muy interesante hace 40 años en los pueblos del norte de Guadalajara y sur de Soria. Y él concluye cuestiones muy interesantes, es una reflexión muy interesante de cómo funciona la asamblea esta, cómo se vinculaban a ella los vecinos y vecinas, qué sensación tenía la gente. Su libro pasó desapercibido, suele ser lo propio de todos los libros buenos, pero es muy interesante. Además, Santiago es un poeta, él escribe muy bien, tiene un gran dominio del lenguaje y su libro es muy agradable de leer. Está en algunas bibliotecas, pocas. También quiero citar el texto de José María Hidalgo Guerrero, que es un estudioso de la provincia de León, con su libro Villamor de Riello, un antiguo concejo leonés en la comarca de Omaña. Quiero decir que las conclusiones que llega José María, que también tengo el gusto de conocerle, sobre el origen del concejo abierto y su funcionamiento, son idénticas a las mías, aunque no nos conocíamos. Su libro lo tiene publicado hace 2 años, mi libro está publicado hace 3, y es muy curioso cómo se llegan a las mismas conclusiones, el origen alto medieval, su significación, una expresión de la democracia, no de la democracia directa, porque solo es democracia la que es directa. No hay ninguna democracia parlamentaria, eso es una mentira. La única democracia es la directa. Donde no hay asamblea no hay democracia. Entonces él lo desarrolla muy bien y luego hace un estudio bastante erudito, muy interesante sobre los sistemas asamblearios, digamos, de la premodernidad. Porque la modernidad no es asamblearia, no, la modernidad es totalitaria, ¿no? Eso se ve bien con la Constitución de 1812, que no admite el sistema de concejo abierto, no lo prohíbe porque de haberlo prohibido se hubieran tenido que enfrentar a una insurrección popular. Entonces simplemente lo ignora, no le concede personalidad jurídica y por lo tanto era un no existente desde el punto de vista jurídico. Esto es una de las muchas maldades y perfidias de la Constitución de 1812 y todo el sistema de la modernidad. Pero incluso hoy el concejo abierto tiene una existencia mínima, puesto que la ley de régimen local de 1985 autoriza a aquellas poblaciones que tienen menos de 100 adultos para regirse por el sistema de concejo abierto. Entonces creo que en Castilla y León hay una asociación de municipios regidos por concejo abierto que tienen más de 1000 aldeas. Pero claro, daros cuenta que la media de habitantes de estas aldeas son unas 40 personas, calculo yo, ¿no? Y es un mundo pues que se está desintegrando, gente muy mayor y tal. Y luego el concejo abierto actual, tal como lo legaliza la ley de régimen local, no es el del pasado. Tiene una serie de limitaciones y trabas legales que lo desnaturalizan. Para mí una gran sorpresa fue ir a dar una charlita a un pueblo muy pequeño de la provincia de Álava y que se rige por concejo abierto, y me informó la gente de ese pueblo y otros que en la provincia de Álava el 10% de la población todavía se gobierna por el sistema asambleario. Es decir, este sistema permite hacer de autoridad en el municipio la asamblea. Entonces los partidos políticos no funcionan, no hay un ayuntamiento de partidos políticos como es aquí, es decir, un ayuntamiento no democrático. Cuando existen los partidos políticos no existe la democracia, eso es una cosa bien sabida. Y recuerdo que hablando con la gente de allí, de las aldeas, que fue bastante gente, ellos estaban muy contentos con su sistema, un sistema que puede tener más de 1000 años, porque la primera referencia escrita que hay al concejo abierto en la península ibérica es precisamente en la provincia de Álava. Yo se lo decía, digo, bueno, aquí hay un documento del año 954 que se refiere por primera vez al concejo. O sea, es el primer texto escrito. Y ellos pues explicaban todo lo que está relacionado con el concejo abierto, que es sobre todo los sistemas colectivistas y también los sistemas de ayuda mutua y de trabajo comunal. Allí lo llaman ir a veredas, en otras zonas del País Vasco donde sea el euskera se llama Solán, en Castilla se llama hacendera y en el antiguo Reino de León se llama facendera. En Galicia no sé cómo se dice. Y luego en algunas áreas de los países catalanes se llama tornallón.
Bueno, todo esto es un mundo que se nos ha ocultado. Hay que explicar a los sabiondos de la universidad por qué se ha ocultado, ¿no? Algún día tendría que hacerse un juicio y decirle, bueno, explicarnos cómo podéis escribir la historia sin referirse a lo más importante. Por ejemplo, no sé si alguien ha oído hablar de un pueblo de la provincia de Madrid, de la Comunidad de Madrid, que se llama Pezuela de las Torres. ¿Alguien ha oído hablar de Pezuela de las Torres? ¿Tú? Bueno, Pezuela de las Torres es un pueblo muy pequeño, 1000 habitantes ahora, tiene algunas cuestiones muy interesantes, pero hay una historia de Pezuela de las Torres que nos transmite una reunión del Concejo Abierto en el siglo XVIII. Esta historia, este es un libro que explica como una reunión que se han conservado las actas de cómo funcionaba la asamblea local en el siglo XVIII, ¿no? También, claro, Getafe lo conoce más gente. También hay una documentación relativamente interesante de Getafe, 11 kilómetros al sur de Madrid, y hay incluso un artículo muy interesante, muy bien reflexionado, sobre qué significaba el Concejo Abierto en Getafe en el siglo XVIII como expresión genuina de la voluntad del vecindario y forma de reflejar la voluntad política del vecindario. Entonces, esta cuestión se ha ignorado. Y yo recuerdo que el artículo dice, claro, dice, la asamblea concejil aportaba muchas ventajas al vecindario. Por ejemplo, creaba gente muy competente, muy responsable, porque al poder intervenir asambleariamente las cuestiones locales, uno se hacía responsable de la vida municipal. Y luego también permitía un dominio del lenguaje que hoy no tenemos. Los sistemas parlamentarios son un sistema de ver, mirar y callar, ¿no? Entonces no te permiten desarrollar el lenguaje. Si alguien conoce el mundo rural tradicional con gente muy mayor, hay una cosa que destaca, ¿no? Que destaca mucho, que es la capacidad de dominio del lenguaje que tienen, un léxico muy rico, una capacidad de explicarse. Esto está muy relacionado con el sistema concejil, porque se estaba muy acostumbrado a ir a las asambleas, a intervenir, a hablar, ¿no? A hablar en público, cosa que se ha perdido. El sistema parlamentario no lo permite. Y esto es una cuestión que hace que el parlamentarismo no sea una forma genuina de democracia. Yo no estoy de acuerdo con que dice, hay una democracia representativa y una democracia asamblearia. No, solo hay una democracia, que es la asamblearia, la democracia directa, ¿no? Y la otra cuestión, bueno, pues es un debate que los politólogos están, algún politólogo que tiene un poquito más de vergüenza reconoce esta cuestión, ¿no? Pero otros no. Entonces querían leer, por ejemplo, el comentario que hace nuestro amigo. Además quiero dar su nombre completo, porque yo admiro mucho a estos eruditos locales, que hacen un trabajo de investigación maravilloso, ¿no? Y que son, digamos, la sabiduría popular, la que hoy está perdida. Este hombre se llama Pedro Antonio Alonso Revenga, y en esto, que bueno, es una cosa publicada allí en su pueblo, se titula En aquellos años Guadamur a mediados del siglo XIX. Guadamur es un pueblo de la provincia de Toledo, que tiene ahora 1400 habitantes y que se ha hecho famoso porque allí se encontró el tesoro de Guarrazar, el tesoro visigodo que bueno, es el tesoro alto medieval más importante de Europa, y se encontró allí hacia 1840, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional, y allí han dejado unas copias en latón. Y él es, por el momento, cuando yo le conocí el año pasado, él es pues la persona que se encarga de abrir y cerrar el pequeño museo municipal. Él tiene, tengo que buscar la cita, aquí está. Él tiene el estudio sobre el mundo de allí, el mundo, ya lo tengo aquí, sí, ya lo tengo. Y él ha hecho un estudio de cómo era el funcionamiento asambleario en los pueblos de la comarca antes de imponerse el sistema moderno parlamentarista. Y lo que dice es lo siguiente a partir de los archivos municipales del pueblo, sin ninguna pretensión política, solo cuenta lo que él ha encontrado. Os voy a leer el párrafo completo. Dice, los cambios políticos en este periodo se refiere a cuando se estatuye la Constitución de 1812, sobre todo con el trienio constitucional, y no exactamente prohíbe el Concejo Abierto, pero al no considerársele, al darle de lado, se le margina y de hecho se le destruye. Entonces dicen, los cambios políticos en este periodo supusieron la desaparición del medieval Concejo Abierto y la sustitución de este por el ayuntamiento restringido a los principales contribuyentes, y en muchos casos siendo nombrado el alcalde desde la autoridad de Toledo. Luego lo vuelvo a leer y voy explicando un poco qué significa esto. Aquel concejo abierto convocado a campana tañida, en el que se reunía todo el vecindario para acordar las normas de vida en común, desaparece. Alusión a este tipo de gestión municipal es el desaparecido refrán, como en el concejo de Polán, que hasta el porquero tiene voto.
Este es un dicho muy importante, que es Polán, un pueblo de al lado. Polán es un pueblo un poco más grande que Guadamur, 2.000 habitantes, 2.500, ¿no? Entonces, claro, yo cuando leo estas cosas, aunque las leo 100 veces, siempre me indigno. ¿Cómo se nos ha ocultado una parte de nuestra historia fundamental? Que ahora vemos con el movimiento 15M la importancia que tiene, porque es muy distinto que se considere que los procesos asamblearios que ahora se está luchando por, digamos, desarrollar, son algo que no tiene tradición en el pasado, o son algo que en el pasado tenían unas raíces muy fuertes, ¿no? Bueno, pues que en el Concejo de Polán hasta el porquero tenía voto indica mucho. Él mismo dice cómo la instauración de la Constitución de 1812 impone un sistema autoritario que se basaba en un ayuntamiento elegido por los mayores contribuyentes del pueblo. Era lo que se llamaba un ayuntamiento restringido, que no era ni siquiera el sufragio universal, que no se impone hasta 1890 para los varones y hasta 1931 para las mujeres. Y generalmente esto era un sistema jerárquico donde el alcalde era nombrado, como dice este hombre, desde Toledo, que es la capital de la provincia, puesto que el pueblo este está como a 22 kilómetros de Toledo en dirección suroeste. Por tanto, he señalado ya tres fuentes importantes que nos explican cómo eran los sistemas asamblearios en el pasado. Pero en mi libro, en este y también en este otro, pues cito muchas más. Yo este asunto lo he procurado estudiar de una manera muy documentada, he recogido todo lo que había de tradiciones asamblearias y he explicado, si alguien quiere documentarse más, pues están citados los libros, las referencias, es decir, no me he limitado a hacer un trabajo, digamos, folclórico o algo así, sino he hecho un intento de investigación. Podemos entrar incluso en el Concejo Medieval de Madrid, que lo tengo aquí, ¿no? Situémonos en lo que era Madrid. Esto es el Fuero de Madrid, la edición que se hizo en el año 2002, cuando se cumple el 800 aniversario de la promulgación del Fuero de Madrid. Aquí está la versión en latín, que se escribió en latín, pero también la versión en castellano traducida. Desgraciadamente, de las dos partes que había del Foro de Madrid, solo nos ha llegado una, que es la que está aquí, ¿no? Entonces, bueno, situémonos en cómo era Madrid en el año 1202. Madrid en 1202 era una población de unos 3.000 habitantes, era una villa, que era la villa y la tierra. La villa era lo que es la villa y luego la tierra de Madrid eran unas 19 poblaciones actualmente existentes, los 2 Carabancheles, los 2 Villaverdes, me parece que también llegaba hasta Pinto, era lo que era la tierra de Madrid. Entonces formaban una unidad de convivencia que se regía por el fuero. Entonces el fuero era la normativa escrita. El fuero no hace nada más que recoger el derecho consuetudinario de creación popular. Consuetudinario es una palabra que viene del latín, que significa de la costumbre. Es un foro relativamente tardío que tiene una ventaja, que dice que está hecho por los vecinos de Madrid. Hay que leerlo conociendo muy bien la sociedad de la época. 3.000 habitantes. ¿Cómo sabemos que tenía 3.000 habitantes? Bueno, luego explicaré por qué. Es fácil de saber. ¿Dónde acababa Madrid? Pues se acababa la puerta de la muralla, que se llamaba entonces la Puerta de Guadalajara, acababa más o menos en la calle Mayor, dejando a la izquierda lo que es la Plaza Mayor. Entrando ahí estaba la Puerta de Guadalajara. Esa era la muralla del siglo XII. Luego se amplía la muralla en el siglo XV hasta aquí, y por eso esto se llama la Puerta del Sol, porque era la puerta del este. Pero anteriormente esto era un bosque de robles, parece ser, incluido la Plaza Mayor. La Plaza Mayor era un sitio extramuros, el muro de Madrid venía por este lado de acá. Y fuera estaba la Plaza Mayor. Y la Plaza Mayor era un sitio extramuros donde se hacía, una especie de mercadillo, de feria, ¿no?, de intercambio de productos. Y luego la Plaza Mayor no se hace hasta tiempos de los Reyes Católicos. Bueno, lo importante es cómo se gobernaba Madrid en la Edad Media. Se gobernaba a partir de 10 asambleas. Cada una se reunía en la iglesia del barrio. Había 10 iglesias. Pero cuidado, no tengamos la noción de lo que eran las iglesias actual. Lo que actualmente son las iglesias y todo lo que es el sistema eclesiástico proviene del Concilio de Trento de finales del XVI. En la época exactamente cada vecino tenía su iglesia, que era un edificio que se usaba para montones de cosas. Se reunía la asamblea local, pero se hacían más cosas. Por ejemplo, allí se podía hacer dentro del templo, pues, por ejemplo, si llovía se hacía un mercadillo, se hacía fiestas, se hacía representaciones, ¿no? Porque quien tenía autoridad sobre estos edificios no era el clero, sino era el vecindario. Incluso los curas eran seleccionados según unos criterios, y si a los vecinos les gustaban lo aceptaban, y si no, los echaban. Bueno, que en cada una de las asambleas, que eran unas 300 personas adultas, se reunían allí.
y luego se concentraban en la iglesia del Salvador, que estaba enfrente de lo que es la plaza de la villa, que hay allí una placa que dice: aquí estuvo la iglesia del Salvador. Allí iban los portavoces, que no representantes de cada una de las asambleas barriales, y se unificaba criterios. La unificación de criterios es cada uno transmitía las decisiones tomadas. Madrid era una villa en ese sentido autogobernada y soberana, que era capaz de hacer su propio fuero. A ver si lo encuentro, que empieza diciendo, vamos a ver, aquí está. Empieza diciendo: esta es la carta foral que elaboró el Concejo de Madrid. Esto tiene una importancia enorme. Daros cuenta que hay una comunidad humana capaz de hacer sus propias leyes. O sea, esto tiene una importancia colosal. O sea, una comunidad humana que se autogobierna, que establece su propia normativa y es capaz de hacerla cumplir, ¿no? Entonces luego dice: para honra de nuestro señor el rey Alfonso VIII. Bueno, esto era simplemente una forma jurídica. Y luego entramos inmediatamente, lo que nos ha llegado a nosotros sobre todo es parte del derecho penal. Por ejemplo, dice: del que golpeara vecino o hijo de vecino con armas de hierro. Entonces establece qué sucederá si alguien golpea a alguien con armas de hierro. Bueno, se continúa de esta manera, ¿no? Pero con independencia del contenido, la importancia que tiene esto es, en primer lugar, que es elaborada por el vecindario. En segundo lugar, que el vecindario estaba en condiciones de imponer su propio derecho. Aquí había lo que se llamaba la Milicia Concejil de Madrid, que era la organización del vecindario en armas. El pendón de la Milicia Concejil aparece aquí, era este, precisamente, un oso pasante, u osa, no se ve bien, claro, un oso pasante quiere decir paseante, ¿no? De hecho, el que tenemos a nuestra espalda, que es un oso rampante, o sea, rampante quiere decir que está de pie, es posterior. La Milicia Concejil tenía esta enseña, parece ser que era, bueno, pues sobre fondo blanco se había bordado. Entonces era una comunidad organizada. En tercer lugar, había una gran cantidad de tierras comunales, todavía queda alguno de ello, como es la dehesa de la villa, pero no he sido capaz yo de averiguar en mis investigaciones qué cantidad de terreno era comunal en el siglo XII, pero probablemente se acercara al 80% era comunal. No solamente el terreno era comunal, sino también muchos de los servicios públicos eran gobernadores del concejo. Por ejemplo, los baños, había un sistema de baños que había, pues, un día para hombres, otro para mujeres, bueno, pues eso era también concejil, era concejil. No he conseguido saber dónde estaban situados los baños medievales. Luego, servicios como fraguas, molinos y todo esto solían ser también concejiles. Quiere decir eso, que la propiedad privada estaba reducida a su mínima expresión. Luego había una relación entre la villa y sus aldeas. Sus aldeas eran bastante numerosas, ya os digo, ahora me parece que quedan 19, pero en la época quizás fueron 24, 26, muchas de ellas son despoblados. Todavía en algunos de estos despoblados se pueden visitar, los que no han sido destruidos por los trabajos agrícolas, sobre todo se despoblaron en el siglo XIV y luego en el siglo XVII. Bueno, y era un sistema bastante estable. Dentro de lo que cuenta el foro es muy curioso. Por ejemplo, el foro establece un criterio para las bodas y demás fiestas, y exigiendo que no fueran tan dispendiosas. Esto nos da una idea de que se vivía bastante bien, en contra de las calumnias que se han lanzado sobre estas sociedades, en contra de las calumnias de que eran sociedades pobres, que vivían en la pobreza y tal. Esto no es cierto, porque si no se tendría que haber legislado contra el exceso, por ejemplo, de gastos, de alimentos. Bueno, una boda en la época era una gran fiesta que podía durar una semana, donde iba todo el vecindario y tal. Pero volvamos al sistema de toma de decisiones que entonces había en Madrid. Eran las 10 asambleas de barrios, había 10 barrios que eran 10 parroquias que se reunían en las iglesias, en los edificios eclesiásticos. De estos edificios, el único que queda ya es la iglesia de San Nicolás, que lo tenéis al final de la calle Mayor, pero ya no conserva la estructura románica que tuvo, ha sido muy cambiado, ¿no? Si visitáis alguna vez la iglesia de San Nicolás, como yo he hecho, podéis ver que allí no caben más de 200 personas. Todos eran edificios muy pequeños, 250, que se adaptaban al número de adultos, hombres y mujeres, indistintamente del barrio, ¿no? Y luego se ponían en común las decisiones. Aquí yo no prejuzgo nada de lo que se está haciendo en el movimiento, pero las decisiones se tomaban por mayoría simple. Por ejemplo, en lo de Pezuela de las Torres, cuando se explica esta toma de decisión de este concejo que he citado antes en este pueblo de la Comunidad de Madrid, se dice, bueno, el tema se debatió fue tal,
se sacó mayoría de tantos a favor de tal opción, luego hubo una minoría y hubo un cierto número de abstenciones. Las decisiones se tomaban de esta manera, pero el Consejo Abierto tenía tanta autoridad que nadie ponía en cuestión las decisiones que se tomaban, era rarísimo, y si alguien lo hacía, generalmente se le excluía de la convivencia, era una cuestión muy curiosa, se la hacían no visible, es decir, bueno, pues tú no nos respetas y nosotros no te respetamos a ti, y eso es lo que se solía, pero era rarísimo, ¿no? Luego el Consejo tenía otras muchas cometidos, por ejemplo, también buscaba la paz y la armonía entre la gente enfrentada. Si había un conflicto entre vecinos por cualquier cosa, entonces el Consejo intervenía. El Consejo también tenía funciones judiciales. Si había que, por ejemplo, no había jueces como ahora, no había un poder judicial, sino simplemente si había un pleito y si había que aplicar el juego, era la asamblea concejil en funciones judiciales. Es decir, la gente se reunía y simplemente las partes litigantes, uno ponía argumentaba, otro argumentaba, y la mayoría de la asamblea por mayoría decidía quién tenía razón y quién no, y eso era todo. Y eso era vinculante y se tenía que cumplir, y la gente se disolvía. Eso en algún pueblo de Segovia como Pedraza, quizá conozcáis Pedraza, se ha mantenido hasta el siglo XVI, y era una forma muy directa, porque el poder judicial es uno de los poderes más nefastos que hay en las sociedades de la modernidad. Es un poder sin control, ni siquiera el control formal de las elecciones. Ya vemos que aquí al poder judicial ni siquiera se le elige, está ahí por narices, ¿no? Y entonces esto es una cuestión relativamente moderna, un poder judicial operativo. Quizá no lo haya habido en Castilla hasta el siglo XIV, antes eran las asambleas que actuaban de muchas maneras, es decir, para tomar decisiones o como poder judicial, o para gobernar toda la gran masa de bienes comunales. Quería también hacer una observación de cómo era Madrid entonces. A juzgar por el Fuero, era un sitio bastante verde, donde había mucho arbolado, y el río Manzanares tenía mucha más agua que ahora. Lo podemos saber porque regula los precios del mercado de río, el mismo Fuero. Entonces es obvio que para que hubiera pesca suficiente en el río tenía que haber mucha más agua que ahora, ¿no? Luego algunos estudios polínicos de la época se han hecho que efectivamente es así. Aquí podían haber árboles en la época que hoy no pueden existir por el cambio climático, por ejemplo tilos y abedules, que hoy, que yo sepa, en las condiciones de los veranos de Madrid no se pueden dar si no es riego, ¿no? Por tanto, no solamente ha cambiado mucho las condiciones políticas, sino que ha cambiado incluso el paisaje, ¿no? El paisaje se ha desertificado, se ha erosionado mucho, el río ha perdido mucho caudal, y bueno, muchos cambios a peor, ¿no? Si os acercáis luego hasta la Plaza Mayor, veréis ahí que hay una placa que pone: aquí estuvo la iglesia del Salvador, donde se reunió el Concejo de Madrid, hasta que fue convertido en concejo cerrado por el rey Alfonso XI. Esto hay que explicarlo también, ¿no? Bueno, el Concejo Abierto, ya digo, era este sistema, pero Castilla entra en un proceso de desintegración política y social a partir de 1250, y esto culmina en un hecho bien desgraciado, que es la imposición del Concejo Cerrado en los tiempos de Alfonso XI. El rey Alfonso XI, exactamente en 1346, está puesto allí. ¿Qué significa esto? Que el rey, que hasta entonces era simplemente ¿cómo diría yo?, un notario, alguien al que se le enviaba, por ejemplo, cuando los vecinos hacían el Foro de Madrid, pues se le enviaba una copia para que él la conservara. Lo mismo sucede con el Foro de Medinaceli en Soria, que también dice: hemos hecho nosotros, el vecindario de Medinaceli, hemos redactado este foro y se lo hemos hecho llegar al rey Alfonso. O también el Foro de Salamanca dice explícitamente que está hecho por los vecinos. Bueno, pues hay un momento que la autoridad real se refuerza, y entonces se sustituye el sistema de gobierno asambleario por lo que se llama el Concejo Cerrado, que eran 12 vecinos designados por el rey, que desde ese momento van a mantener la autoridad dentro de la villa. Esto nos hizo sin bastante conflicto, e incluso durante mucho tiempo el Concejo Cerrado no era admitido por el vecindario y se mantuvo ahí una posición ambigua, de tal manera que cuando había que tomar decisiones importantes se volvía otra vez al sistema asambleario. Fue una cuestión de transición. Realmente la creación de un sistema estatal que va a eliminar los procedimientos asamblearios de autogobierno en villas y ciudades no se impone suficientemente hasta los Reyes Católicos. Es decir, con los Reyes Católicos ya hay un salto, y la instauración del Concejo Cerrado pues se hace ya digamos bastante general, y entonces el Concejo Abierto queda reducido para las aldeas. El mundo aldeano se sigue gobernando por el Concejo Abierto, pero las villas ya no.
Hay un estudio muy interesante que yo siempre cito, que me pareció modélico como un estudio de la historia, que es la imposición del concejo abierto en la ciudad de León, del concejo cerrado, ¿no?, que explica todos los enjuagues que se hacen para arrebatar el poder al vecindario y establecer este sistema de gobierno, digamos, vertical. Eso sucede, vamos a ver, allí sucede en el siglo XIV también. El siglo XIV es un siglo de reacción. O sea, los sistemas asamblearios entran en crisis, se desmoronan, pero no en el mundo rural. En el mundo rural se mantienen y todavía hay algunos sitios donde se han mantenido hasta hace muy poco, ¿no? Ni siquiera el franquismo se atrevió a tocarlo porque era algo, si había algo que digamos fuera propio de lo rural, que la gente sentía como propio, era la reunión asamblearia. Esto era una cosa que era muy difícil de eliminar. Entonces lo que se fue metiendo fue primero el sistema de ayuntamientos constitucionales, así se llamaba el invento totalitario, los ayuntamientos constitucionales con la Constitución de 1812 y las que le siguen, la de 1837, 1869, etcétera. Pero bueno, eso se queda ahí, ¿no? Y ese, digamos, esta tradición a mí me gustaría, porque claro, mis libros lo tratan, pero no de una manera tan sistemática como yo quisiera. Se tendría que hacer un estudio muy completo. Recuerdo ahora el estudio que hace Santiago Araúz de Robles sobre un pueblo de la provincia de Burgos que se llama Villasañas, ¿no? Villasañas es un pueblo muy pequeño, famoso porque tiene una iglesia románica maravillosa, pero ahora quizá no tenga ni 80 habitantes. Él hizo una investigación en los años 70 sobre qué pensaba el vecindario del concejo, ¿no? Bueno, el concejo allí puede tener 1000 años, y todos los vecinos le decían que era muy satisfactorio esa toma de decisiones, y que ellos no querían los sistemas modernos, sino querían continuar con el sistema tradicional. Quiere decir que formalmente el concejo se establecía de dos maneras. Había dos maneras, que era todas y todos los adultos, también iban niños, y otra era una persona por casa. O sea, según había variantes, por ejemplo, en muchos pueblos de la provincia de León, de lo que era el antiguo Reino de León, el sistema de una persona por casa era más común que todos. También era más operativo porque iba menos gente, ¿no? Iba menos gente y, bueno, pues era más fácil, quizá en épocas de nieve, de frío y tal, pues era más fácil, ¿no? Estaba bastante normalizado, no se hacía nunca más de una reunión mensual. Se convocaba con tiempo y se decidía el orden del día que se iba a debatir. No se frivolizaba, es decir, era una cosa muy seria y la gente iba allí muy respetuosamente. Generalmente se hacía de pie, no eran lugares de debate ni de especulaciones, se tomaba, es decir, se ponía a votación, se decidía y cuando pues se disolvía, ¿no? Y a veces al final ya se tomaba nota y se escribía, pero normalmente no. Era la memoria de la gente la que conservaba la decisión de los, ¿no? Había a veces otros sistemas más complicados, como uno que es en la ciudad de Orduña. Si hay aquí alguien que sea del País Vasco, en Orduña funciona hasta el siglo XVIII un sistema muy complicado, que era una toma de decisiones por calles. O sea, yo eso ni siquiera lo he entendido bien, hay un estudio muy curioso, pero no había una reunión de asamblea formal, sino que los vecinos iban manifestando su opinión calle por calle, hasta que, bueno, pues parece que se formaba la voluntad política del vecindario y luego se hacía la opinión de la mayoría de una forma curiosa, ¿no? Quizá el estudio evite decir que en algún momento se tenía que reunir la asamblea. El estudio este es muy interesante, yo lo cito aquí, me pareció muy bueno. Esta forma de toma de decisiones verdaderamente democrática desapareció a finales del siglo XVIII. Dice el autor del estudio, dice, no he conseguido encontrar ninguna referencia a este tipo de toma de decisiones a partir de finales del XVIII. Ya eso se elimina, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría que quedara una idea. Lo que se está haciendo ahora de impulsar un movimiento asambleario está en relación con lo más genuino de la historia de los pueblos del Estado español. Eso ha sido lo verdadero. Y cuando este sistema desapareció, se hizo a través de una serie de tropelías y atrocidades que hizo la corona, que hizo el Estado, en algunos casos de forma muy violenta. Por ejemplo, cuando se intenta establecer el concejo cerrado en la ciudad de Sepúlveda, hay un alzamiento del vecindario y verdaderamente hay una guerra civil con las tropas del rey, ¿no? Eso sucede hacia el año 1404. Y luego no han conseguido
casi hasta el siglo XIX, olvidar el recuerdo de lo que han sido los sistemas asamblearios. De la misma manera que todavía en muchas provincias se conserva algo muy relacionado al concejo abierto, como es los comunales. Os recuerdo que todavía en Navarra el 48% de la tierra es comunal. Es verdad que ya es un comunal muy desnaturalizado, pero todavía hay muchos pueblos que conservan el comunal con los usos tradicionales de hace 1000 años. Yo estuve hace poco en el Valle de Baztán y allí todavía se hace el reparto de tierras cada 8 años, y luego después se vuelven al fondo comunal y tal. Pero aquí, por ejemplo, también solían ser comunal los molinos, las fraguas, es decir, te da una vida colectivista y comunitaria que luego fue siendo destruida a partir del siglo XIV por los sistemas jerárquicos de ordeno y mando, pero también por los sistemas de propiedad privada. Había muy poca propiedad privada y esa era incluso muy discutible. Ahí hay una discusión entre los historiadores cuál era su naturaleza, si realmente era una propiedad privada genuina o no lo era, ¿no? Quiero también dejar claro una cuestión. El Foro de Madrid lo dice con claridad. No era una sociedad de la pobreza y la escasez. Cuando la historiografía profesional ha intentado calumniar a esta sociedad diciendo eran pobres, no es verdad, no eran pobres. El Foro de Madrid es una prueba de ello, cuando tiene que prohibir las bodas dispendiosas. Y realmente, bueno, pues no hay ninguna significación sobre pobreza y escasez hasta la crisis que se hunde toda Europa, de la segunda mitad del siglo XIII. Las primeras referencias claras a escasez, pobreza, epidemia no son anteriores a 1280, al aciago, muy aciago reinado de Alfonso X, que es el que va a dar un golpe definitivo al sistema de concejo abierto. Por tanto, yo creo que ahora el esfuerzo que se está haciendo para construir una sociedad asamblearia a partir del movimiento 15M, en realidad también en cierta medida es un retorno al pasado, y yo os animo a todos y a todas a que estudiemos estas experiencias del pasado, porque nos pueden arrojar mucha luz sobre los esfuerzos que se están haciendo para construir una sociedad nueva, ¿no? Que yo la intentaré llamar, ¿cómo la podría llamar? Pues autogobernada en asambleas y autogestionada, ¿no? De alguna manera. Y ahora ya pues acabo, y si queréis decir algo o hacer alguna pregunta, pues aquí estoy. ¿Una pregunta? Tiene algo que ver, o sea, el siglo XIV tiene algo que ver también con los procesos que se producen en Inglaterra, por ejemplo, en el 1300 y pico, con las cartas magnas y tal, todo el cambio que hay, pues eso, de quitarle básicamente, de hacer desaparecer estos sistemas comunales y que pertenezca todo a la corona, o establecer sistemas verticales. La historia de la península ibérica es muy peculiar. O sea, yo estoy de acuerdo con una corriente historiográfica que hay que juzgarla en sí misma. Es decir, por ejemplo, los sistemas asamblearios son propios de la península ibérica y los sistemas forales también. De aquí se expanden a Europa. Es decir, el sistema de los fueros, el fuero no es nada más que el derecho consuetudinario escrito. En realidad ya es un retroceso. Para mí, cuando se escriben los fueros, ya hay un retroceso, porque antes las cosas estaban en la memoria de la gente, pero de aquí se difunden al resto de Europa. Es decir, es un movimiento que empieza aquí en el siglo VIII-IX. Quizás os suene Beato de Liébana. Beato de Liébana, el cántabro pues Beato de Liébana es, digamos, la base teórica de este mundo, ¿no? También tiene una referencia prerromana. Por ejemplo, la primera referencia de un gobierno por asambleas en la península ibérica está en el siglo VI, referido a los cántabros. Un documento de un tío que se llama Braulio de Zaragoza, vais a permitir que use este lenguaje, que dice textualmente: los cántabros se gobiernan por sus asambleas. Lo dice así, textualmente. Pero luego eso tiene una repercusión en la Alta Edad Media, y un cambio civilizacional, ¿no? Entonces aquí yo creo que tiene poco que ver, ¿no? Aquí es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, que veamos aquí una sociedad de base municipalista que tiene hasta su propio poder armado, pero no militar, porque eran los propios vecinos. Es decir, aquí había por ejemplo, la palabra Dalit no era nada más que el jefe que se elegía anualmente para el manejo del armamento. Se tenía una idea muy clara, que la libertad tiene que basarse en las armas. Esto puede parecer duro, pero ellos lo tenían muy claro, ¿no? Las milicias concejiles de Madrid eran famosas en la época, pero eran todavía más famosas las milicias concejiles abulenses, ¿no? El nombre de alguno de esta gente pues se ha llegado, por ejemplo, Sancho Jiménez. Pero se elegían anualmente, eran vecinos. No había un ejército profesional ni había policía profesional. Era una sociedad no profesionalizada. No había jueces profesionales, es decir, no había un sistema de poder diferenciado del pueblo.
Y entonces esto era una experiencia de autogobierno muy interesante. Pero esa sociedad se erosiona. ¿Por qué se erosiona? ¡Buf! Eso es una cosa muy complicada. Llevo muchos años estudiándolo y todavía no he llegado a una conclusión, ¿no? Se erosiona, no sabría qué decir, ¿no? Quizá hay una dejación de deberes por parte de la gente. O sea, una sociedad muy agradable de vivir, yo tengo eso muy claro, con un alto grado de abundancia, y a partir de 1250 hay una dejación de deberes. En ese sentido, quizá una sociedad libre no puede ser una sociedad de derechos. Yo entiendo que una sociedad libre tiene que ser de deberes. O sea, cuando cada uno y cada una se hace cargo de sus deberes y responsabilidades, puede existir la libertad, pero cuando hay una dejación, no funciona, ¿no? Por ejemplo, las milicias concejiles se disuelven hacia 1290. Esto es terrible porque, claro, ¿qué queda luego? Las tropas reales. O sea, es de sentido común que ¿qué vas a hacer si ya no eres capaz de defender la libertad? ¿No? Bueno, pues entonces te aplastan, ¿no? Te aplastan. Se cambia. Porque en vez de mantener el esfuerzo de estar armados, se paga un impuesto. Y entonces el rey crea un aparato militar propio. Pero claro, si el rey tiene un aparato militar, mal van las cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque mantener unas milicias concejiles armadas era muy duro. Los sistemas de entrenamiento, todo lo que eso significaba era muy duro. Exigía como un esfuerzo, una militancia. Era más fácil pagar una cantidad y, bueno, yo me desentiendo. Todo el sistema de desentendimiento, ¿no? Quizá va a ir, como también es muy duro gobernarse por un sistema asambleario, porque exige a cada persona pensar en el total, estar pendiente de las cosas. Se creaban muchas comisiones. Por ejemplo, una comisión muy común era lo que se llamaba para la vigilancia de los montes. Por ejemplo, la vigilancia de los montes en el verano para que no hubiera incendios. Entonces la gente se tenía que ir al monte, estar 3 meses deambulando por allí. O bueno, había muchos sistemas, es decir, había muchos grupos de trabajo que luego tenían que dar cuenta delante del concejo, delante de la asamblea, ¿no? Era bastante complicado. Entonces exigía un esfuerzo. A veces el despotismo y la tiranía es más cómoda porque pagas un impuesto y te desentiendes, dejas la mente en blanco, ¿no? Esto ha influido, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que en algunas iglesias rurales de la provincia, iglesias del románico rural de la provincia de Segovia, por ejemplo una que se llama Santa Marta del Cerro, a mí me creó una cierta inquietud ver la cantidad de escenas de fiesta que hay en esa iglesia. Si la situamos hacia 1250, toca madera, ¿no? Porque si estamos en la fiesta y tal, no estamos en lo que tenemos que estar, ¿no? No quiere decir que yo sea aquí un puritano insoportable, pero bueno, entendí lo que quiero decir, ¿no? Si ves allí los canecillos con unos prismáticos y los vas mirando y dices, jo, aquí hay una cantidad de escenas de fiesta que esto suena fatal, ¿no? Bueno, este mundo se derrumba a partir de 1250 y se derrumba también económicamente. Cuando se habla de la peste negra, en realidad no fue la peste la que derrumbó a este mundo, sino el derrumbamiento de este mundo lo que trajo la peste. No sé si entendéis, ¿no? Unas sociedades malnutridas, por ejemplo, en Castilla empieza a haber referencias al hambre, a la escasez, hacia 1280, 1290. No se puede entender, es uno de los hechos más misteriosos. La crisis del siglo XIV para mí es el hecho más misterioso de nuestra historia. ¿Cómo se derrumba una sociedad que aparentemente es tan potente y se derrumba en 60 años? O sea, ahí podéis ver, cuando en 1346 se establece en Madrid el Concejo Cerrado, se ha culminado una contrarrevolución, similar a lo que aquí significó la entrada de Franco el 1 de abril de 1939, salvando las distancias de siglos, pero es lo mismo, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, me indigna una historia que hay sobre Madrid medieval, que es que dicen que la introducción del Concejo Cerrado en Madrid fue positiva. Bueno, deberíamos traer a este señor que nos explique esa chorrada, porque es que eso es verdaderamente apoyar el totalitarismo y el despotismo, ¿no? Y desgraciadamente es el único libro serio que luego hay sobre la historia medieval. Se llama El Madrid medieval de Montero, el apellido es Montero. Bueno, le cito, claro, muy críticamente en mi libro. Entonces, la sociedad se va derrumbando, es curioso, ¿por qué? Pues es muy difícil, ¿no? Y queda ¿cómo diría? Un reservorio de libertad en las aldeas. Eso ya lo dice Fray Antonio de Guevara en su libro, vamos a ver, Menosprecio de la corte y alabanza de aldea, que dice textualmente, en las aldeas los domingos se hace concejo, pero no lo dice de las ciudades. O sea, eso es muy curioso si leéis el librito este. Bueno, él estuvo ligado al movimiento comunero, para que os hagáis una idea. Él era un hombre, bueno, que supo luchar no al ala radical, pero sí al ala menos radical del movimiento comunero. Y él lo explica. Y esto ha pasado desapercibido. ¿Por qué no dice que en las ciudades se hace concejo? Porque ya no se hacía.
De todas maneras, todavía, por ejemplo, yo tengo localizado una reunión de concejo en la ciudad de Logroño en el siglo XVII. Había que tomar una decisión muy importante para la gente de allí. Imaginaos un Logroño de unos 4.000 habitantes, y se convocó una reunión asamblearia en la catedral, porque se suponía que los sistemas de concejo cerrado o regimientos, se le llamaba también, de ahí la palabra regidores, no estaban legitimados para tomar esa decisión. Entonces se convocó con tiempo y fue allí la gente, y también se conservan las actas, la gente que votó a favor de tal moción, la gente que votó en contra, y bueno, pues así funcionaban las cosas, ¿no? Y esto se ha mantenido también. Claro, el Estado se ha constituido sobre todo en las ciudades. O sea, realmente en las aldeas no han sido controladas por el poder del Estado hasta que se crea la Guardia Civil en 1844. O sea, la destrucción del mundo rural da un salto cualitativo con la creación de la Guardia Civil, porque la Guardia Civil permite que las leyes que se hacían en Madrid, en el Parlamento, llegaran a la última aldea. Entonces la autonomía legislativa y en las formas de vida aldeana empieza a ceder a partir de ese momento. También con el crecimiento del aparato administrativo que se hace en el siglo XIX, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un proceso muy lento, ¿no? Yo en mi libro explico también, por ejemplo, el fenómeno del carlismo, cómo entenderlo. Es indudable que el carlismo tuvo un apoyo del campesinado. La razón fundamental es porque el carlismo tuvo la habilidad de no pisar al concejo abierto. Es decir, eso fue lo que llevó a muchos sectores del campesinado a aliarse con el carlismo. Una alianza, a mi entender, errónea, pero comprensible, porque los liberales querían pasar a cuchillo todo lo que era el mundo tradicional, implantar un sistema totalitario parlamentario que es el hoy existente. O sea, en este sentido, pues ahora que el año que viene se va a celebrar, quien lo celebre, yo lloraré, el 200 aniversario de la Constitución de Cádiz, pues es la destrucción de este mundo, ¿no? Mira, tengo aquí este libro. De los pocos estudios académicos que me merece respeto, hace un estudio muy cuidadoso de cómo fue el paso del concejo abierto al concejo cerrado en la ciudad de Valladolid. Y lo explica muy bien. Es raro que lo explique también los pasos que se van dando, cómo se van destruyendo el régimen asambleario, cómo se va creando, bueno, el sistema que es el rey delega en un grupito de 8 o 10 personas el poder de gobernar la ciudad. Luego a su vez esta gente cómo se va apropiando de los bienes comunales, ¿no? Al principio esta gente no eran ricos en el sentido moderno, sino que a través de dar pequeños bocados a los comunales, conseguir por aquí y por allá, es lo que va creando lo que luego sería el régimen señorial. El régimen señorial no se constituye como tal quizás hasta el siglo XV, siglo XIV, pero se constituye del expolio del comunal. Por ejemplo, se apropian de algún molino por aquí, de alguna fragua por allá. Y bueno, todo es un retroceso, ¿no? En cierta medida ahora con el movimiento asambleario lo que estamos haciendo es, si la historia de la humanidad son flujos y reflujos, ¿no? Ahora sería muy importante que se consolidara la idea esta de volver a un gobierno por asambleas. Es decir, un gobierno por asambleas puede ser, sí, puede gobernarse perfectamente una sociedad y puede ser perfectamente funcional. No es el paraíso, porque el paraíso no existe. Comentábamos de que los paraísos no existen, ¿no? Pero bueno, porque aquí incluso, claro, si leemos el Foro de Madrid con detalle, yo hay cosas que no estoy de acuerdo, es lógico, ¿no? También hay que leerlo poniéndose en la mentalidad de 1202. Claro, porque si no hacemos un salto de 800 años, que es ridículo. Pero había cosas que chirrían un poco, ¿no? Bueno, es lógico, ¿no? Nunca, o sea, construiría una sociedad perfecta y para mí ya es bastante que haya una sociedad razonable, ¿no? Pero el declive de esta sociedad da origen a procesos incomprensibles. Por ejemplo, aquí se constituyó el Concejo Abierto en 1346, pero la peste negra entra en la península ibérica en 1348, 2 años después. El propio rey Alfonso X muere de peste en Andalucía. Entonces hay una barrida de, bueno, quizás muere un tercio de la población. Se dice un tercio, yo estoy de acuerdo, un tercio. En Aragón quizá más. Son fenómenos, no sé. Si observáis sobre la crisis del siglo XIV hay muy poco publicado. Es algo que los historiadores evitan, porque es algo que no puedes explicar. Eso es algo que te rebasa, ¿no? Pero bueno, volvamos a lo que es el periodo feliz, por ejemplo, el Foro de Sepúlveda de 1076, que son solo 2 hojitas. Pero bueno, ahí está el pueblo legislando, teniendo capacidad legislativa, ejecutiva, judicial,
gobernando con sus asambleas, basándose en el comunal. Bueno, una ciudad como Sepúlveda, ¿no?, de tan gran tradición, el periodo romano, todo esto, ¿no? Y Madrid, que, bueno, Madrid ahora los trabajos de excavación que se están haciendo aquí en la Almudena han dado resultados muy interesantes. Ya está demostrado que Madrid no es una fundación árabe, como se decía, una chorrada inmensa, pero aquí la gente dice cada tontería que no sé de dónde se la sacan, ¿no? Ya está muy claro, se han encontrado restos humanos 100 años anteriores a la llegada aquí de los árabes, y es muy interesante a ver si ya publican la memoria, y podríamos suponer más o menos que Madrid es una creación de la segunda mitad del siglo VII, bajo el periodo visigodo, pero en esa época no existía el concejo. El concejo es una creación medieval, alto medieval. O sea, los primeros concejos no son anteriores al siglo VIII. En la época visigoda era un sistema jerárquico, ¿no? Tenemos Toledo al lado, ellos tenían ahí el poder, y era un poder militar. Los sistemas asamblearios estos no son anteriores al siglo VIII-IX y no están documentados antes del siglo X. Antes he dicho que es en unos pueblos de Álava donde aparece la primera documentación, la primera referencia al concejo. No hay anteriores a eso. Pero bueno, el siglo IX es muy escaso en documentación y probablemente existiera, pero no hay documentos. ¿Alguien quiere? Quería notar si has encontrado detalles de funcionamiento interno concreto de las asambleas. Antes has dicho que funcionaban por mayoría, pero bueno, si era siempre así o una mayoría absoluta. Bueno, había variantes, ¿eh? Eso porque, claro, daros cuenta que, por ejemplo, en el terreno legislativo se conservan quizá más de 1000 fueros municipales. O sea, la gente decía, bueno, este foro me gusta o no nos gusta y nos hacemos otro. Había gente que iba a un pueblo y decía, este foro me gusta, y bueno, lo usaba para su pueblo. Por ejemplo, el foro de Medinaceli y de Soria, que es muy interesante, no se ha conservado en Medinaceli, pero sí en 2 pueblos, en 3 de Navarra, que lo hicieron suyo. Quiere decir con esto que había muchas variantes. Al ser el poder de base municipal, pues en cada municipio hacían lo que querían los vecinos, ¿no? Entonces, vamos a ver, por lo que yo sé, el sistema asambleario aquí en Madrid era lo que he dicho antes, se votaba en las asambleas de base, y luego había una confluencia en esta cúpula de la Iglesia del Salvador, donde me parece que iban 2 por asamblea, 2 personas. Con lo tanto, allí se reunían 20 personas. Quizá podía haber en algún caso hasta 24, eso no lo he entendido bien nunca, ¿no? Pero en otros sitios no funcionaba así. Por ejemplo, el concejo en Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, era bastante distinto, ¿no? Era bastante distinto. No he conseguido averiguar exactamente en qué era la diferencia, pero estoy seguro que era distinto, ¿no? Pero las características eran, en primer lugar, estaba muy formalizado. Era un sitio que se iba con mucho respeto. O sea, eso es una cosa que se aprendía desde pequeño, no era una frivolidad. Y entonces se iniciaba y se cortaba, es decir, no era que la gente va llegando, no, había que estar a la hora. Se convocaba a campana repicada, es decir, se repicaba la campana y la gente se reunía. Normalmente los temas a tratar ya se habían elaborado previamente. Los vecinos por calles o tal, y vecinas iban diciendo, bueno, pues estos son los temas a tratar. Se funcionaba mucho por asambleas. Es decir, las asambleas generalmente se seleccionaba a 2 vecinos y se le encargaba una misión de muy diverso tipo, ¿no? Desde el control del monte hasta, por ejemplo, la vigilancia para había una hora de queda en las ciudades medievales para apagar todos los fuegos por el peligro de incendios. Entonces tenían que seguir vecinos y vecinas recorriendo las calles para que nadie se descuidara, dejar una vela encendida, porque un incendio, daros cuenta que las ciudades eran muy compactas, ¿no? Ardía todo. También, por ejemplo, algunos fueros prohíben techar las casas con techos de paja, exigen que haya teja para evitar los fuegos. Se funcionaba por este procedimiento y no eran de todos los días, se hacía una vez al mes. Se hacían balances, las comisiones explicaban lo que habían hecho, y había muchos cargos, había como 30 o 40, por ejemplo, había una especie de comisión de abastecimiento. La comisión de abastecimiento era la que se encargaba, pues, desde reparar un molino, suponiendo, para hacer la harina, suponiendo eso, hasta, por ejemplo, si había un problema con el abastecimiento de carne porque hubiera habido una epidemia de ganado, pues traer ganado de algún sitio para que no faltara las carnicerías, o bueno, abastecer, por ejemplo, de vino, si no era el lugar no había vino, o de aceite si no había. Es decir, había muchas cuestiones. Había los encargados de las cuestiones militares también, es decir,
Ellos estaban encargados del control del armamento, en el sentido de que todo el mundo tenía que tener las armas disponibles, los caballos bien domados, bueno, todo esto. De ahí viene lo del alarde. El alarde era un día que se solía hacer en enero, en el cual la gente tenía que presentar sus arreos militares. Todas estas elecciones de personajes se hacían el 1 de enero. El 1 de enero, en contra de lo que hoy es, no era fiesta, sino que era el día grande donde se designaba. Y solo por un año. Hay un dicho de la época que decía: donde no hay elección añal, predomina la tiranía. O sea, si alguien tenía un cargo más de un año, adiós democracia, ¿no? Se había que ser, y se rotaban. En algunos sitios parece que no había designación, sino los vecinos lo hacían, uno detrás de otro, había una lista por calles y le iba tocando cada uno un año, ¿no? En otros casos sí, ¿no? Pero había también, por ejemplo, para el buen funcionamiento de los hornos, para hacer pan era una cuestión decisiva, los hornos tenían que estar bien conservados, la leña tenía que estar en condiciones, o sea, bueno, no sabía, pero bueno, quizás sí, en un sitio como Madrid, de 3.000 personas, de los cuales podían ser adultos 2.000, ¿no? Pues cada año había como 40 comisiones, 30 o 40 más o menos. Estoy hablando de memoria, y también era muy distinto de unos sitios a otros, ¿no? Cuando lees, es como los foros. Hay foros que son 15 líneas y hay foros que son un libro. El de Madrid es de los llamados foros extensos, pero por ejemplo el de Sepúlveda me parece que son 2 páginas. Y algunos, bueno, no lo quisieron escribir porque no les salía de las narices. Yo casi estoy más de acuerdo con que no se escribieran, porque así lo escrito ya, no sé cómo decir, el mundo medieval tenía mucha memoria. O sea, la gente, yo estoy seguro que en Madrid, en 1202, había cantidad de vecinos y vecinas que sabían el foro de memoria, que te lo sabían recitar, y que cuando estaban en la reunión asamblearia no necesitaban coger el papelito o el pergamino y decir, es que el artículo no, se lo sabían, y te decían, no, eso es contrafuero porque va contra el artículo tal. La gente se sabía, tenía una memoria que nosotros hemos perdido, ¿no? Se sabía todo esto, ¿no? Entonces, estos sistemas, ya te digo, funcionaban de esta manera, pero había sobre todo mucho respeto. Esto todavía, cuando vas a un pueblo remoto por ahí y ves la reunión del concejo, te das cuenta que se veía como algo que se respetaba. O sea, que incluso también había reuniones. Yo recuerdo que un anciano de un pueblo de Guadalajara me lo contó, ¿no? Cuando había conflictos entre vecinos, había un conflicto por lo que fuera, ¿no? Y entonces se llamaba el concejo a las personas enfrentadas y se les decía que hablaran, ¿no? Bueno, es tal, y exponían sus cuitas, y entonces se les animaba a que se reconciliaran. Pero también la asamblea decidía quién tenía razón y quién no lo tenía. Daros cuenta. Y luego se les pedía que se dieran un abrazo y que se olvidara aquello. Esto era muy importante para la conservación de la paz interior, ¿no? Evitar los conflictos, y bueno, tenían muchas funciones, ¿no? Pero no quedaría tampoco que se pensara que se anulaba lo individual. El concejo solo se metía en lo mínimo, era un gobierno de mínimos, porque la autonomía del individuo se respetaba mucho. El libro de Araúz de Robles dedica un capítulo a esto. Dice, bueno, el concejo eliminaba la individualidad, o sea, aplastaba la asamblea a la persona o no, y él lo investiga y llega a la conclusión que no. Entonces yo he llegado a esta misma conclusión, es decir, el concejo no se metía en la vida de la gente, de tal manera que había muchas formas de vida colectiva. Por ejemplo, si nosotros leemos el Foro de Madrid, mal avisados, el principio, hay una frase muy curiosa que se refiere a ricos y pobres. Entonces dice, bueno, esto es el Concejo de Madrid ha escrito este libro para que ricos y pobres vivan en paz y con seguridad. Entonces, claro, el lector ingenuo o lectora lo transmite a nuestra sociedad actual. No se refiere a eso, no se refiere. Vamos a ver, nosotros vivimos en una sociedad ultra homogenizada. Cumplimos una jornada de 8 horas de trabajo, el que tiene tal, tenemos unas mentes homogenizadas. El mundo aquel no era así. Entonces, había gente que por lo que fuera tenía más interés, por ejemplo, en trabajar más tiempo, en tener su casa más atendida, podía tener 80 ovejas, y gente que no estaba interesada en eso, que a lo mejor quería tener tiempo para pensar, para pasear, y a él con 10 ovejas le sobraban, o con tener una cabra, o lo que fuera, ¿no? Y bueno, imaginaos un Madrid rodeado de bosques, la gente pues le gustaba pasear en contacto con la naturaleza. Eso todavía, cuando se visitan aldeas remotas con gente muy mayor, hay gente que dice, no, bueno, el vecino este siempre le gustaba tener 70 cabras, pero yo con 2 me bastaba, yo nunca he querido. Entonces, ricos y pobres se refiere a eso, no se refiere a que hubiera una sociedad dividida en ricos y pobres.
¿no? Sino gente que valoraba más los bienes espirituales, por ejemplo, la reflexión, la meditación. Una naturaleza como entonces no corrompida era muy deslumbrante. Ver un bosque como podía ver en la época, un robledal que probablemente estaba aquí donde estamos ahora, eso produce un deslumbramiento y la gente vivía para gozar de eso. Y a lo mejor decían, bueno, yo con nada a lo mejor, ¿no? Daros cuenta que en la época también se usaba mucho de frutos silvestres, la bellota, se comía mucha bellota, mucha castaña, y otra gente pues que no era así, que otra gente quería tener su casa bien preparada, mucha ropa, y bueno, pues tenía muchas ovejas para luego poder hacer muchos trajes. Aquella sociedad no era coercitiva como ahora, no había un modelo de vida, no había un American Way of Life, no había eso. O sea, y la gente vivía a su aire. Pero, ¿cuál era el límite? El límite era que no se podía acumular propiedad hasta el punto de que eso pudiera dar autoridad ilegítima. No se podía acumular propiedad para explotar a otros. Es decir, no se estaba prohibido el contrato de asalariados. Y eso se ha conservado hasta hace mucho, es decir, no estaba permitido que alguien contratara a otro, se consideraba como un acto similar a la esclavitud. Es decir, no podía un tío coger y decir a otro o a otra, o una mujer, Aquí, por ejemplo, se conservan actas del Concejo de Madrid del siglo XIV, donde el arrendamiento de los baños es de mujeres. O sea, se conserva el nombre de mujeres, que eso indica el grado de emancipación de la mujer. O sea, firman las actas doña tal, que es la que con el concejo ha llegado al acuerdo de contratar los baños para ese año. Se conservan muchos documentos de mujeres en Madrid. Bueno, pero cada cual vivía a su manera, pero no estaba permitido eso. No, el trabajo asalariado se ha tardado mucho en introducir, ha sido un fenómeno y la gente se ha resistido. Por ejemplo, otra de las causas de la resistencia al liberalismo en el siglo XIX era el trabajo asalariado. O sea, es indigno ser asalariados, entendámoslo de una vez. Es una forma similar a la esclavitud, eso lo dice Aristóteles. No tenemos que permitir el trabajo asalariado, porque nos degradamos. Hay una serie de cosas que nos desgradan. Una sociedad que no esté gobernada por asambleas y otra, una sociedad con trabajo asalariado. Porque, ¿por qué el que te contrata te puede mandar? ¿Por qué? O sea, entonces el mundo medieval eso no lo admitía. Pero claro, hay gente que lee esto y dice, ¿ves? Había ricos y pobres. No, no es eso. Era otro mundo distinto, otro mundo. Había gente, a lo mejor le gustaba, en la época era muy común, los hombres tocaban el rabel y la mujer en la pandereta. Podía haber gente que toda su vida la dedicara a la música, sin más, y luego viviera muy precariamente, ¿no? Muy precariamente, que bueno, pues algo así como sería, bueno, la gente no productivista de la época, ¿no? Y luego ha habido siempre gente muy maniática, o no había gente tampoco, o estaba obligada a nada. A lo mejor había gente que no quería hacer agricultura, le bastaba con tener un rebaño de cabras, otra gente que le gustaba la agricultura, otra gente que hacía artesanía, pero es decir, bueno, era un mundo plural, porque no había un poder unificador que ideológicamente condicionara a la gente. Daros cuenta que nosotros ahora somos adoctrinados desde la cuna a la tumba, se nos adoctrina, se nos impone, todo el día, ¿no? Entonces no. O sea, incluso el único poder adoctrinador que había era el clero, pero los curas tenían que andarse con cuidado porque si no satisfacían a los vecinos se les echaba. Las parroquias podían elegir a los clérigos. Entonces esto tiene mucha importancia, ¿no? Es verdad que era una sociedad religiosa, pero no en el sentido que hemos conocido hace 50 años. Adelante. ¿Qué sería más correcto entender? Oye, vamos a ver una pregunta. Sí. ¿Qué sería más correcto entender? ¿Que los concejos formaban parte de los fueros o que son los que acaban con los fueros? Vamos a ver, son dos cosas distintas. Vamos a ver, los concejos es la reunión del vecindario en cada lugar, con funciones gubernativas. O sea, pero luego de ahí se segrega unas normas de comportamiento que adoptan la forma de derecho a partir de un momento. Es lo que se llama el derecho consuetudinario. Por ejemplo, había que gobernar el comunal, entonces el gobierno del comunal, pues hay que establecer unos criterios, cuando se mete ganado en esta parte, cuándo no, cuáles son los criterios de roturación o no roturación, ¿no? Esto establece un derecho. Entonces, a partir de un momento este derecho se escribe y son los fueros. Es decir, eso, o sea, los fueros son una emanación jurídica del concejo.
¿no? Pero hay más elementos. Los fueros no tienen todo el derecho, solo una parte, el más conflictivo. Por ejemplo, entran mucho en derecho penal, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues, por ejemplo, el fuero de Medinaceli pena muy duramente la violación de mujeres, la equipara al homicidio. O sea, en ese caso la violación de mujeres era castigada de la forma máxima. O sea, eso era muy común en los fueros medievales, ¿no? Pero es una forma de derecho. O sea, en realidad, vamos a ver, cuando la Constitución de Cádiz se impone, elimina lo que quedaba del derecho foral, porque el derecho foral era el verdadero derecho popular. El único derecho legítimo que ha habido en nuestra historia es el derecho foral, pero el municipal, no el territorial. Aquí hay gente de Navarra, pero el fuero general de Navarra no es legítimo, porque no lo hace el pueblo, lo hace el rey de Navarra con unos notables. Aquí en Castilla nunca llegó a haber un fuero de Castilla, se intentó, pero por suerte no salió. Es decir, entonces, el único derecho legítimo que ha habido en nuestra historia, porque es emanación del pueblo y creado por él, es el derecho consuetudinario, que se escribe como derecho foral. Que hay muchos. Yo tengo en casa la recopilación de fueros del Reino de León. Solo del Reino de León son 2 tomos. Creo que hay aldeas que dices, joder, también esta aldea tenía un fuero, te quedas atónito porque te has pasado por allí y son ahora 7 vecinos, ¿no? Pero la gente lo escribía, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la libertad era el mayor bien, ¿no? El mayor bien que se consideraba la libertad como el mayor bien. Y claro, la libertad exige una capacidad de gobernarse completamente. En la época los reyes no tenían un poder real, tenían un poder simbólico. Aquí en realidad los reyes no tienen un poder real hasta el siglo XIV, incluso así, bueno, los reyes católicos quizá, ¿no? Y bueno, pues nosotros llevamos 800 años de degradación de la sociedad, 800 años. O sea, en contra de la teoría del progreso que dice que hemos avanzado, en realidad hemos retrocedido, ¿no? Y el retroceso ha sido mucho más importante en los últimos años, ¿no? Cuando la gente viene con la Constitución actual, ellos ponen la Constitución así, yo pongo los fueros. Puede resultar anacrónico, ¿no? Pero nada hace imposible que dentro de X años se vuelva otra vez a un gobierno municipalista y se vuelva otra vez a establecer un derecho de creación popular, donde en cada pueblo el que decidan los vecinos y vecinas. En cierta medida el movimiento va en esa dirección, ¿no? Otra cosa son las perspectivas, el futuro del movimiento, que ahora no lo sabemos, pero es un avance en una dirección que es ir hacia el futuro, en realidad retrocediendo hacia el pasado. O bueno, es este doble movimiento de avanzamos y retrocedemos, ¿no? Pero yo sí os animo mucho a que leáis cosas de este periodo. Hay muy pocos textos buenos porque esto se ha ocultado. O sea, a mí me gustaría coger a los medievalistas y decir, a ver, ¿cómo podéis escribir libros que ni una sola vez citen el Concejo Abierto? ¿Cómo sois tan miserables? ¿Cómo sois tan bellacos de ocultar lo sustantivo de nuestra historia? ¿Cómo podéis escribir una historia de reyes y batallas cuando los reyes no pintaban nada? O sea, el momento en que los reyes toman el poder es con el ordenamiento de leyes de Alcalá de Henares en 1348. Una de las normas del ordenamiento dice, el rey hace la ley. Cuidado, el rey hace la ley. Luego, si el rey hace la ley en 1348 es porque antes no lo hacía él. Y aquí lo dice claramente el Fuero de Madrid. El Concejo de Madrid ha escrito el fuero. Entonces, claro, o sea, una regeneración de la sociedad tiene que ser a partir de la verdad. No podemos regenerar la sociedad sobre la base de la mentira. Y una de las tareas del movimiento sería pedir explicaciones por las mentiras con que se ha escrito la historia. La regeneración de la sociedad no puede basarse solo en las asambleas. Tenemos que exigir que se escriba la historia, nuestra historia, con imparcialidad. No se trata de que el sistema concejil y foral se pinte mejor de lo que es. No. Ese sistema tenía defectos, tenía errores gordos. No voy a entrar en ellos, pero en alguno de mis libros lo explico. Tenía deficiencias que le llevaron al desastre en el siglo XIV, pero era mucho mejor de cualquier cosa que haya habido luego, ¿no? Y entonces, bueno, pues tendría que respetarse, ¿no? Y no se respeta. Bueno, decía alguna casita. ¿Por aquí alguien antes ha dicho algo por aquí detrás? Ah. Nosotros venimos de Chile. Ah, de Chile, bueno. Magnífico movimiento, muy impresionante. ¿Quieres decir algo? Bueno, le traigo un saludo yo de la gente progresista en mi país.
apasionado de este movimiento, de la solidaridad que existe en diversos pueblos del país, de España. Y esto es una novedad. Ustedes están abriendo un camino nuevo, están sembrando en un surco nuevo. Para nosotros es una experiencia maravillosa y yo realmente los felicito. Muchas gracias. El capítulo 6 de mi libro se llama El Concejo Abierto y el Mundo Rural Popular. Es aquí donde está la parte... Bueno, desde luego yo lo escribí esto hace 4 años y en 4 años, claro, he recogido más información, más libros, porque el proceso de conocimiento nunca se detiene, ¿no? Por suerte. Pero también en el libro hay otro capítulo que se llama Bienes Comunales en Castilla. Yo con este libro intento dar una imagen de conjunto de esta sociedad, ¿no? Y también dedico un capítulo a la fiesta que se titula Reflexiones sobre la fiesta popular de la sociedad rural tradicional, ¿no? Porque entender una sociedad exige entender cómo trabajaba, cómo se divertía, cómo se gobernaba, cómo estaba allí la cosa económica, es decir, cómo eran las relaciones de propiedad, de tal manera que ir entendiendo todos sus aspectos. Y cuando entiendes todos, bueno, nunca se entienden todos, ni cada uno de ellos se entiende del todo, siempre estás ahí, puedes constituir como, digamos, como un rompecabezas, ¿no? Y al final hacerte una idea de ese mundo como era, ¿no? Pero es, bueno, un mundo interesante respecto a lo que luego... En este libro, sin embargo, claro, arremeto contra la destrucción de ese mundo por la Constitución de 1812, el proceso del parlamentarismo. El parlamentarismo no es legítimo para mí porque niega la idea básica de gobierno en la base. O sea, los sistemas democráticos tienen 2 características: gobierno por asambleas y municipalismo. Eso es de sentido común, ¿no? No hace falta ser ningún experto en teoría política para entender que la gente vive en municipios y es allí donde se organiza su vida, y entonces el municipalismo tiene que ser el centro del poder, el municipio. Ciertamente cuando vivimos en megaciudades como las que hoy hay, tan grandes, claro, ¿cómo se puede hacer esto en Madrid con 5 millones y medio de habitantes que tiene? Bueno, pues no sé cómo se puede hacer, ¿no? Pero yo estoy seguro que se puede hacer. Antes era muy distinto, ¿no? Porque daros cuenta que en la Corona de Castilla hasta el siglo XV no hubo ninguna ciudad de más de 5.000 habitantes. Madrid mismo no supera los 5.000 habitantes, quizás hasta 1.400, y ahí era muy fácil, los sistemas asamblearios, la gente se conocía, bueno, pues era participativo, ¿no? Había además unas cosas muy reguladas. Hoy, yo aquí hago un esbozo de gobierno por asambleas en mi libro y concluyo que sería necesario 90.000 asambleas para que lo que hoy se llama España se pudiera gobernar asambleariamente. Serían necesarias 90.000 asambleas, ¿no? No sé cómo calculé esa cifra, ni me acuerdo ya, pero bueno, más o menos 90.000, 100.000, ¿no? Pero bueno, es una intención, ¿no? Pero claro, quizá no fuera del momento. La asamblea exige un conjunto de cualidades en el sujeto y en la sociedad que hoy no están con nosotros. Como yo digo, no somos sujetos aptos para las asambleas, tenemos que autoconstruirnos. Eso no significa que digamos primero nos autoconstruimos y vamos a las asambleas, no. Está bien ir ya a las asambleas, pero bueno, el sujeto, sea hombre o mujer, para las asambleas requiere unas características y cualidades que hoy quizá no tenemos, ¿no? Bueno, se nos ha degradado, se nos ha erosionado como seres humanos, y quizá ahí esté la clave de lo que pasó en el siglo XIV, cuando hay un momento, hay una delegación. Es muy fácil siempre acusar al Estado, al capitalismo, nos han aplastado, tal cual. Sí, pero la historia dice otra cosa. La historia dice que quizá los principales enemigos de nosotros seamos nosotros mismos, ¿eh? Nosotros mismos quizás sí, porque el proceso de crisis del siglo XIII, cuando todo esto se va al garete, apunta más hacia una dejación de responsabilidades por las personas y las comunidades de la época que a una implantación, porque la corona no tenía poder para hacer lo que hizo. La gente tuvo que hacer pues dejarse. Yo eso no lo he escrito en ningún lado, pero cuando lo doy vueltas y tal, llego a la conclusión que ahí está la clave, que ahí está la clave. Que una cosa que no me queda muy clara es cuál es la relación entre las asambleas y la nobleza y el poder real. Mira, te daré un dato. No hay ninguna casa nobiliaria aquí anterior al siglo XIV. La más antigua es la duquesa de Alba, y Alba de Tormes es un pueblo de Salamanca, de ahí viene el señorío. No tienen títulos anteriores a 1330, 1340, ¿no? En el siglo XIV el Estado sufre una mutación y se crea lo que se llama el régimen señorial. Anteriormente existía la corona, existía el rey,
Por ejemplo, bueno, pues existía la saga de los Alfonso VI, VII, VIII, ¿no? Pero estos eran más bien un poder mediador en conflictos entre comunidades. Por ejemplo, supongamos que la tierra de Madrid, entra en conflicto con la tierra de Segovia. La tierra de Segovia se extiende al lado sur de la sierra y había conflictos, pues por conflictos. Los humanos somos así de tristes, ¿no? Por sacar de madera, oye, que estas tierras son nuestras, no podéis meter aquí las vacas, vosotros no podéis. Hay un conflicto, ¿no? Y ese conflicto es real. Entonces el rey era una figura paternal que mediaba. O sea, se le llamaba y se decía, bueno, aquí tenemos un conflicto, aquí está el foro de Segovia, aquí está el foro de Madrid, y dinos tú, por favor, quién tiene razón. Pero no tenían poder coercitivo, él escuchaba a las partes y dictaminaba. Cumplía una función de dictamen en los conflictos entre comunidades. Pero claro, aquí al fin y al cabo existía el aciago recuerdo del mundo romano, en que había habido una autoridad central que era el emperador, ¿no? Entonces, hay un momento en que la corona decide pasar de ese poder mediador a un poder rector. Eso sucede exactamente con Fernando III el Santo. Fernando III el Santo es el primer rey que se inmiscuye en el poder municipal de una manera que no había hecho nadie, estableciendo unos reglamentos de lo que se puede hacer o no hacer en unas cuantas ciudades castellanas. Él muere en 1252 y viene su hijo Alfonso X, que es un retorno al derecho romano a partir de las 7 partidas. Si os suena lo de las 7 partidas, ¿qué significa? Ya es un desafío al derecho consuetudinario de creación popular. Es lo que viene a decir, ya no vale el derecho popular, no vale el derecho local, ahora vamos a crear un derecho que sea continuador del derecho romano. Entonces él escribe las 7 partidas, que es solo un texto de derecho romano, romanista en 7 partes. 7 partidas significa solo 7 partes. Pues eso se cita, primera partida, segunda tal. Bueno, entonces este fortalecimiento del poder real tiene que basarse en un aparato específico. Y entonces se empieza a crear lo que luego sería la nobleza. Antes el rey tenía como unos ayudantes, pero era una nobleza bastante débil, que eran sobre todo los Castro y los Lara en el siglo XII, y luego empieza a surgir una nobleza que ya tiene poder. Una vez que las comunidades de villa y aldea renuncian al poder militar, surge la nobleza como poder militar. Hay una sustitución y empieza a surgir un poder militar, pero cuidado, hay una etapa de transición muy larga. Todavía las villas en el siglo XVI tenían su propio armamento, incluso tenían cañones, tenían lugares donde guardaban armas y tal, pero es un proceso degradatorio. Daros cuenta que la destrucción de la sociedad concejil, comunal y consuetudinaria no se hace por la fuerza. Hay algunos golpes de fuerza, por ejemplo, en Cuenca hay una conjura del vecindario para enfrentarse con el rey. Hay una carta de 1280 que dice, si el rey intenta abolir el fuero, nosotros lo defenderemos con la fuerza. No lo hacen. Sino es más bien una erosión de la sociedad. Hay una erosión de la sociedad, una erosión que dura 200 años y la gente va haciendo dejación. Y luego surge el régimen señorial. Pero el régimen señorial no era tan importante como se ha dicho. Es decir, los señores tenían algunas prerrogativas y había un sistema que era todavía concejil y señorial. El concejo todavía subsistía, porque tampoco es fácil la erosión del concejo, no es fácil, hay un periodo de transición. El golpe definitivo a esta sociedad lo da el liberalismo. El liberalismo es el que dice, bueno, se acabó esto, como es ellos también los que acaban con el régimen de comunales, ¿no? Son los procesos desamortizadores, las 3 grandes leyes desamortizadores los que van a eliminar el comunal. La ley de 1770, hecha en tiempos de Carlos III, el fulano este de aquí atrás, o sea, bueno, es una ley que en el momento no se aplica mucho, pero luego se aplica. Por ejemplo, los montes de Toledo se desamortizan en 1825 con aplicación de esta ley. ¿Qué significa amortizar? Se declaran propiedad del Estado, se lo quita a las comunidades campesinas y se venden, se privatizan. Luego la ley de 1813, que se aplica bastante, y sobre todo la ley de desamortización civil de 1855, que es devastadora. O sea, el comunal en Madrid, yo entiendo que más bien ya había desaparecido con Felipe II cuando se hace capital del reino en 1565-64. Bueno, pues es un proceso tortuoso. Y entonces surge lo que es la nobleza, pero que es una nobleza con capacidades limitadas y con muchos conflictos, a veces violentos. Por ejemplo, el poder señorial podía ser contestado con el poder concejil, por ejemplo, con peleas en la calle, con muertos, con tiros. Eso era bastante común, ¿no? Otro momento muy importante, se me había olvidado, donde emerge aquí un poder asambleario muy fuerte, es la famosa motín de Esquilache.
Eso es muy importante, además ahí se forma un batallón femenino, las mujeres se arman. Y bueno, sí, bueno, el motín de Esquilache, que es en 1766, no sé si sabéis que el pueblo se amotina por un conflicto y entonces, bueno, pues se asaltan los cuarteles, el pueblo se apropia de unos 4.000 fusiles y toman el Palacio Real con Carlos III dentro, ¿no? Incluso parece que el pueblo llega hasta los aposentos reales y el hombre este se da un susto de muerte, ¿no? Se queda paralizado de horror, ¿no? Y entonces, pues durante 3 días se establecen varias asambleas donde la gente va allí a defender sus posiciones, e incluso se intenta redactar un reglamento del buen gobierno de Madrid. Y se arma el pueblo y también se arman las mujeres y se constituye un batallón femenino que desfila por aquí, por Sol, creo. Parece 400 mujeres armadas. Las mujeres habían tenido una función muy importante en la lucha en la calle. La lucha en la calle es dura, hay como 40 o 50 muertos, bueno, pues lo típico, asalto a cuarteles y tal. Y luego, de común acuerdo, se establece un sistema de asambleas de 4 días. Cuando los vecinos de Madrid saben que las tropas reales avanzan desde el sur sobre Madrid, se toma asambleariamente la decisión de no hacer frente, hubiera sido un suicidio, se abandona el armamento, con un procedimiento muy curioso. Aquí en la Plaza del Sol se hacen montañas de fusiles, o sea, la gente va dejando allí su arma, porque cuando entraran las tropas reales matarían a quien encontraran con armamento en su casa, ¿no? Se hacen verdaderas montañas de fusiles, cada cual se va a su casa, y cuando entran las tropas reales no hay resistencia. Luego hay una represión muy dura, donde, bueno, parece que es una represión judicial muy dura, a la gente se la sacaba de las casas, se la llevaba a la casa de campo y se la mataba directamente. No se sabe cuánto, pero quizás se mataron a 200 personas, también mujeres. También se mató bastante duramente y luego se hicieron algunos juicios. Pero es un momento muy interesante de resurgir de la tradición asamblearia en Madrid, que se ha ocultado y es muy importante que lo conozcamos, ¿no? Pues en el caso este del motín de Esquilache, pues se asaltan varios palacios, se asalta también en la casa del obispo, es decir, se establece una represión de los centros de poder no popular. Madrid para la época ya era grande, ya podía ser una ciudad, una villa de 300.000 habitantes, un poquito menos, quizá 250.000. Bueno, pues si no tenéis alguna pregunta más, lo podemos dejar, ¿no? Quería decir que en mi libro yo hago un estudio de todo el proceso histórico, desde la Alta Edad Media hasta la Constitución actual, porque creo que es un ciclo muy interesante de 1200 años, según la dicotomía gobiernos despóticos y asamblea, ¿no? Me entretuve en hacerlo, fue muy agradable. Pues bueno, ya sabéis que aquí no se vende nada, pero en librerías como La Malatesta o en Clave de Libros, que está ahí al lado, pues sí, ahí los tienen, ¿no? Y si alguien está interesado, pues le dejo mi dirección, yo tengo una página. Quiero decir que para mí ha sido muy agradable ver la emergencia del 15M, aunque yo no he participado personalmente, porque estaba muy en relación con los estudios que yo he venido haciendo, ¿no? Todo lo de los sistemas asamblearios. Cuando escribí este libro hace 4 años pensaba, bueno, en algún momento tiene que pasar algo, pero no sabía exactamente cuándo, ¿no? O sea, claro, sí, es decir, bueno, tiene que pasar, ¿no? Porque claro, la historia funciona, ¿no? Hay momentos de despotismo y cuando pasa, pues te quedas un poco sorprendido. Yo ahora por el momento estoy intentando entender el movimiento. La historia humana está estructurada de tal manera que siempre hacemos lo que no entendemos, ¿eh? Así es, ¿eh? O sea, nos metemos en cosas y luego, siempre pongo el ejemplo de la Guerra Civil, ¿no? Hace ya 70 años, todavía se sigue debatiendo qué fue la Guerra Civil, por qué la hubo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y aquí, pues, a mí me pasa igual, digo, bueno, vamos a ver, ¿por qué ha pasado todo esto el 15M? Porque realmente es un movimiento de masas, ¿no? Daros cuenta que el día 21 por la tarde, el día antes de las asambleas, yo he calculado que quizás reunidos en asambleas en todo el estado, esa tarde llegó a haber 120.000 personas. Una cosa asombrosa, 120.000 personas. O sea, es algo que dices, joder, ¿no? A la misma hora. Yo hablé con unos amigos de Alicante y me decían, aquí somos ahora unos 1.500. 1.500 en Alicante, ¿no? Y una gente de Segovia me decía, somos unos 600. Daros cuenta que es una cosa... ¿Cómo interpretar esto, no? No digo en el sentido de una asamblea de decisiones, sino en el sentido reflexivo, que es lo que... No, a mí me gustaría añadir un capítulo a este libro que dijera, bueno, ¿y qué pasó luego, no? Porque en los procesos históricos
Cuando se estudian hay una trampa mental, ¿no? Sabes cómo empiezan y cómo acaba. Y el hecho de acabar te explica un poco cómo empezaron. Pero este movimiento solo sabemos que está empezado. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿entendéis, no? Mientras que los procesos históricos, bueno, pues ves cómo empieza a erosionarse, por ejemplo, el sistema concejil hacia 1250 y cómo es liquidado judicialmente con esto que pasa en Alcalá de Henares, con la reunión que se elimina el sistema de... Pero ahora no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues... comenzará la Asamblea General. Esto es un reto intelectual. Compañeros y compañeras, Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? 10 minutos comenzará la Asamblea General. Muchas gracias.